Amén. Dios le bendiga a todos. Rápidamente, antes de comenzar, le voy a pedir a la pastora que ore por este mensaje y por la sexta palabra. Señor, en estos momentos delante de tu presencia nos encontramos. Te damos gracias, Señor, por este joven que el Padre Celestial va a predicar tu palabra. La sexta palabra consumado es. Gracias te damos por él, Señor, y que tú lo uses poderosamente, que nosotros podamos salir de aquí lleno de tu palabra, traído por su vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y les invito a abrir la Biblia en Juan 19:30, donde se encuentra la sexta palabra hoy. Y en lo que ustedes lo buscan, cuando lo tengan, pueden señalarlo con un amén. Amén, amén. So, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 19:30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Hoy en esta noche voy a empezar, se pueden sentar. Voy a empezar, primero quiero entender qué significa consumado es. Y luego vamos a entender qué fue consumado. So, en Juan 19:30, que es el único versículo en donde encontramos esta palabra, vemos a Juan, el discípulo amado, que gracias al Espíritu Santo, en su memoria, él escribe estas palabras: consumado es. Pero él las escribe en griego, en el griego del tiempo, de ese tiempo, y consumado es la traducción. Y el griego repite tetelestai, y si pueden repetir conmigo, tetelestai. Tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? ¿Qué significa consumado es? Esta es una palabra extraña que cuando uno lo traduce a otros idiomas se rinde diferentemente. Pero en el original griego hay tres significados de tetelestai. Primero, significa terminar, significa fin. Segundo, significa cumplir o cumplimiento. Y tercero, significa realizar o completar algo perfectamente. Y nosotros sabemos que en la vida hay cuatro tipos de personas. Primero hay personas, y todos conocemos a alguien así, personas que no hacen nada. Personas se llaman gente vaga, ¿no? Que nunca empiezan algo. Segundo tipo de persona es alguien que empieza algo, pero nunca lo termina. Acuérdense que la primera definición de tetelestai es terminar. Tercer tipo de persona es alguien que promete algo, lo empieza, pero no cumple con su promesa. Segunda definición de tetelestai es cumplir. Y la cuarta tipo de persona es alguien que empieza algo, quizás cumple con su promesa, pero lo hace a medio tallo. Y la última definición es realizar, completar algo perfectamente, terminar algo sin falta. Ahora Jesús no fue ninguna de estas cuatro personas. El otro día, yo creo que el pastor puso en Facebook, es bueno empezar bien y terminar bien. Jesús empezó bien y terminó bien. Amén. So ya sabemos que tetelestai significa terminar, realizar y completar algo perfectamente. So, es decir, que cuando Jesús dice consumado es, después de decir todo, después de solo faltando una palabra, después de haber estado en su ministerio y encontrándose en sus últimos minutos, vemos que Jesús le está diciendo al Padre: ya yo he terminado, ya yo he completado, ya yo he realizado todo lo que tú me has mandado hacer. Amén. Y ahora ya sabemos lo que significa tetelestai, significa ese cumplimiento perfecto de Cristo. Ahora vamos a entender qué cumplió Jesús perfectamente. ¿Qué fue lo que se realizó? ¿Qué fue lo que Él completó? Y para esto vamos a ver dos tipos de cumplimientos. Primero hay un cumplimiento terrenal, un cumplimiento humano. Nosotros sabemos que Jesús
vino aquí a la tierra como humano. Él fue 100% Dios, pero también Él fue 100% humano. Y en su humanidad, nosotros entendemos que así Dios se humilló. Primeramente, Él cumplió terrenalmente humillándose a ser como nosotros. En Filipenses 2:7 vemos que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Nosotros no tenemos un Dios que está lejos de nosotros, sino tenemos a un Cristo resucitado que vino aquí para salvar a cada uno de nosotros. Y Él, teniendo todo el poder, estando rodeado de ángeles, dejó a esos seres espirituales, esos seres que no tienen las cargas nuestras del dolor, la angustia, las enfermedades y todos los problemas, y Él se humilló y se hizo sumiso para enfrentar todas esas cosas y para completar el plan de Dios. Sabemos que Jesús cumplió terrenalmente humillándose. Por segundo, Él cumplió terrenalmente negándose al pecado. Vemos en Hebreos 4:15 que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un Dios que se sometió a la vida nuestra, se sometió a nuestra humanidad, se sometió a las tentaciones y los dolores nuestros, pero aún así, Él dijo, Padre, te quiero ser fiel, no voy a pecar contra ti, voy a cumplir con tus mandamientos. El segundo cumplimiento es eso, la negación al pecado. Pero por último, tenemos el tercer cumplimiento terrenal, y eso es la obediencia a Dios. Vamos a decir que Jesús, sí, se humilló, se hizo humano, Jesús no pecó, pero aún así Jesús tomó el próximo paso y murió en la cruz por nosotros. En Lucas 22:44 dice que Jesús oraba y Él estaba en agonía en el jardín de Getsemaní, en agonía porque Él estaba llorando gotas de sangre. Y vemos que aún en esa condición, el versículo Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, por favor, no quiero someterme a esta muerte. Pero Él continúa y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos a un Cristo en su humanidad, cumpliendo terrenalmente contra el pecado, haciéndose humano, pero también diciendo, Señor, no quiero hacer lo mío, sino quiero hacer lo tuyo. Y todas esas cosas, Dios también por esa muerte, porque Dios se sometió y dijo, quiero hacer tu voluntad, nosotros también podemos hacer la voluntad de Dios. Ya tenemos el cumplimiento terrenal, que Jesús obedeció y se humilló. Pero también tenemos un cumplimiento celestial. En las Escrituras vemos que todas las Escrituras, desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de el Mesías que iba a venir, el Mesías prometido, el Salvador del pueblo judío. Y en las Escrituras, no quiero entrar muchos en los detalles, pero hay muchas profecías, dónde iba a nacer el Mesías. Iba a nacer en Belén, cómo se iba a llamar, Emmanuel, y qué iba a compadecer Jesús. Pero en todo eso, Jesús cumplió todas las profecías que habían escrito desde el principio del mundo. Y se dice que Jesús cumplió de 30 a 50 profecías, que no han habido, si fuera al azar, no han habido suficiente persona en la historia del mundo para que uno al azar cumpliese todas esas profecías.
So, como modo de ejemplo, para que cogiéramos a un humano cualquiera en la historia del mundo entero y que él cumpliese y tuviera esa descripción del Mesías perfecto, hubiéramos que coger uno de cada trillón personas. Es decir, que si la población del planeta solo está en los billones, Jesús es el Mesías perfecto y no fue al azar, sino fue algo calculado con el propósito de Dios. So, vemos que también en las Escrituras el sistema de sacrificio de los judíos, Jesús vino y lo rompió, la ley y todos los mandamientos, Jesús lo cumplió e hizo la voluntad perfecta de Dios. Y el segundo tipo de cumplimiento espiritual es que todo esto, como dije, no fue al azar, sino fue el plan y el propósito de Dios. La vida de Jesús no fue un accidente. Toda decisión, todo pensamiento, toda palabra que Jesús dijo, Él la hizo con propósito. Y ese propósito se llama la salvación de la humanidad. Este propósito, según Colosenses, había estado ocultado de los sabios, pero se había revelado con el Mesías que vino. Y se reveló a cada uno de nosotros. Dios desde el principio sabía ya que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Ya Él tenía la solución, ya Él tenía el plan y el propósito. Ya ese amor que uno siente ahora por el Espíritu Santo estaba ahí desde el principio por cada uno de nosotros. Y Jesús expresa tetelestai, ya he completado con la voluntad perfecta de Dios. So, para concluir, vemos que Jesús cumplió dos tipos de cosas, un cumplimiento físico y un cumplimiento espiritual. Si fuéramos ateos o si lo hubiéramos del mundo, de la perspectiva del mundo, diríamos que el plan de Dios fue un fracaso. Dios mandó a su hijo, y él en vez de ser grande fue pobre. En vez de ser un rey, fue un carpintero. En vez de vivir, murió en la cruz como un ladrón. Pero los discípulos lo dejaron. Él no fue buen. Si hubiéramos juzgado del modo de ver el mundo, él no fue un buen maestro, porque los discípulos lo abandonaron. Solo Juan quedó al pie de la cruz. Pero de la punta de vista de nosotros y de Dios, ya que sabemos la verdad, el plan de Dios desde el principio del mundo no solo se completó en Jesús, pero se completa en cada uno de nosotros. Amén. Como humano, Jesús se humilló para que nosotros también nos pudiéramos rendir ante los pies de Dios. Como humano, Jesús se negó al pecado para que nosotros también pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Y como humano, Jesús obedió a la voluntad de Dios. Quiero terminar por darle un cuarto significado a tetelestai, consumado es. Y este significado aparecía en las Escrituras romanas, que decías que cuando un recibo ya estaba pago, cuando uno tenía un bill o un statement con una deuda, le marcaban con tetelestai para decir, ya, esta deuda está paga completamente. Y quiero terminar diciendo que Jesús dijo, consumado es. Ya la deuda de los humanos contra Dios está paga, ya el velo fue rasgado, ya pueden venir ante mí y aceptar el plan de salvación mío. Dios le bendiga.